serán como los días de aquella mujer con flujo de sangre que tocó el manto del Señor y fue sana. Porque estos días serán días de clamor, serán días en que te buscaremos y te encontraremos. Serán días, Señor, en que estamos a la espera de un gran milagro. Y te buscaremos, Señor. Te buscaremos y te encontraremos, porque lo haremos de todo corazón. Porque esos son días donde se busca favor y respuesta para algo inmediato. Y gracias, Señor, porque tú estás obrando. Gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Y hoy como hijos, como iglesia, venimos ante ti con la confianza, Señor, de que tú eres hacedor de milagros, que tú haces lo imposible, Señor, porque esos son días de favor, esos son días donde el pan no cae a migajas, sino caerá gran provisión del Señor, pero será de parte de Dios, donde veremos tu favor, Señor, donde veremos tu provisión, donde veremos el maná caer del cielo, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por las vidas de cada persona que está en este lugar. Porque tú dices, clama a mí, y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ese es un tiempo de clamor. Esos son días de orar más que nunca. Esos son días de buscarte en los secretos. Son días de levantarse más temprano a buscarte, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que ha salido de tu boca. Y hoy bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por el mensaje que nos vas a permitir escudriñar y sabemos que allí están tus tesoros, los tesoros de tu gracia y de tu sabiduría. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Sean bienvenidos todos, por favor tomen asiento, démosle gracias al Señor por este tiempo que nos da para pensar en Él, para meditar en Él. Y bueno, y de paso quiero aprovechar para que usted salude a la persona que está allí cerca, sonríale, bendígale. Buenos días, si no lo conoce, eso, una estrechada de mano, me agrada eso, muy bien. Los niños ya pueden salir a su clase, hay una actividad preparada para ellos. Y bueno, muy bien, listos, vamos entonces a estar ahora sí atentos y le pido por favor que abra su Biblia en Génesis capítulo 13, versos 14 al 17. Génesis 13, versos 14 al 17. Vamos a ir allí en nuestras Biblias y vamos a leer la palabra de Dios, Génesis 13, 14 al 17. Muy bien, dice la palabra del Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que, como el polvo de la tierra, será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Padre, gracias por tu palabra. Hoy, Señor, nos humillamos ante ti, nos humillamos ante tu sabiduría, Padre. Y hoy pedimos tu palabra, tu dirección. Déjanos hoy entender y atender lo que tú tienes para nosotros, Padre. En este día te bendecimos y gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, este mensaje lo he titulado Los estorbos de la bendición. Los estorbos de la bendición es el título de este mensaje. Los estorbos de la bendición. ¿Alguna vez usted ha recibido alguna promesa de parte de Dios? Bueno, en la Biblia hay muchísimas promesas. Y hay promesas que en lo particular pareciera que saltaran de nuestra Biblia como delante de nuestros ojos y uno dice, uy Señor, amén, gracias por esa promesa. O a veces el Señor de pronto a través de un mensaje profético nos habla una promesa. Dios es un Dios de promesas. Y cuando Él promete, podemos estar seguros de que
Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Mire lo que dice al respecto Números 23, 19. Dice la Escritura, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Un Dios que cuando promete, cumple. Dios es un Dios de promesas. Y bendecimos a nuestro Señor porque Él continuamente nos está hablando de promesas, promesas para nuestras vidas. Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero hacer algunas precisiones acerca de las promesas de Dios. Debemos entender a la luz de la palabra de Dios cuáles son las promesas, qué tipos de promesas hay. Y hay dos tipos de promesas en la Biblia. La primera son las promesas incondicionales. Dios tiene promesas incondicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que son las que Dios cumple o va a cumplir y que no dependen de una obra nuestra, de algo que nosotros debamos hacer. Independientemente de que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, es una promesa que Dios va a cumplir, no está condicionada a nuestra obediencia. Promesas incondicionales. Déjeme le muestro un ejemplo. Ahí mismo en Génesis 9, 12 al 16, por allá por la época del diluvio, mire lo que el Señor dijo. Génesis 9, 12 al 16. Entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes, para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Una promesa incondicional. No depende de nuestra obediencia o de nuestra obediencia. Es una promesa de Dios. Por favor, los celulares en silencio, se lo agradezco. Entonces, es una promesa incondicional. No depende de nuestra obediencia o desobediencia. Entonces, ¿qué pasa allí? Se da cuenta que el Señor dice, nunca más volveré a destruir a la tierra a través del agua. Y el arco iris aparece como un recordatorio de que Dios no lo va a hacer, de un pacto que Dios hizo. Entonces, démonos cuenta de que a pesar de que llueva, porque sí llueve mucho, Dios ha prometido que no va a raer de la tierra a toda la humanidad a través del agua. Obviamente, sí han habido inundaciones, sí, pero eso no fue lo que Dios prometió. ¿Listo? Pero es una promesa incondicional. Aquí está el primer tipo de promesas. Miremos la segunda, promesas condicionadas. Dios tiene promesas condicionadas. ¿Qué quiere decir condicionadas? Que sí depende de algo que usted y yo debemos hacer. Dios dice, yo voy a hacer esto, pero si usted hace esto. Promesas condicionadas. Entonces, mire este ejemplo, Deuteronomio 28:1. Ahí hay un ejemplo grandísimo, pero solo quise tomar el versículo 1. Dice, sí, esa palabra sí, ¿a qué se refiere? Un condicionante. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Es un breve ejemplo que quise citar hoy. Una promesa condicionada. Entonces, ojo a este detalle, porque a veces leemos las promesas y decimos, amén, gracias Señor, pero ya miró si es una promesa condicionada. Porque a veces decimos, gracias Dios mío, pero resulta que tiene una condición. Y esa promesa se debe cumplir. Para que nosotros para que Dios nos bendiga a través de esa promesa,
usted y yo debemos hacer algo. Entonces debemos mirar las promesas con lupa. Porque uno dice, Dios, ¿pero qué pasó? Tú me dijiste. Y tal vez Dios te diga, yo te dije que sí, tú hacías esto. Entonces son promesas condicionadas. Pero mire este otro aspecto de las promesas. Antes de entrar de lleno al tema de Abraham y de Lot. Las promesas tienen un tiempo preciso de cumplimiento. Entonces hay promesas incondicionales, promesas condicionadas, y hay promesas que están, digamos, determinadas a cumplirse en un tiempo de Dios. En un tiempo de Dios. Mire, por ejemplo, lo que dice Eclesiastés 3.1. Voy a leerle dos ejemplos. Eclesiastés 3.1 dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, porque hay tiempos de Dios. Hay tiempos de Dios. Otro ejemplo más, primera de Pedro 5.6. Y eso sí me gustaría que usted abriera su Biblia y lo leyera conmigo. Primera de Pedro 5.6. ¿Qué dice? Así que humíllense ante el gran poder de Dios y, ¿qué dice ahí? ¿A su debido qué? A su debido tiempo, Él los levantará con honor. Porque hay un tiempo para todo. Y hay promesas que no tienen un cumplimiento inmediato, a pesar de que está condicionada y usted ha cumplido la condición, pero hay promesas que están, digamos, determinadas para cumplirse en un tiempo específico. Amén. Entonces, entendiendo este contexto de las promesas, vamos a entrar de lleno ahora sí a lo que le quiero hablar, acerca de los estorbos de la bendición. Iniciamos leyendo en el libro de Génesis un momento en el que Abraham y Lot se separan, ¿cierto? Lo leímos y Dios le ratifica una promesa. Pero para poder entender el punto que quiero enseñarle hoy, quiero que usted retroceda a Génesis 12, 1 al 3, para que entendamos la importancia de lo que sucedió cuando Lot y Abraham se separaron. Lo que marcó para Abraham ese hecho y lo que marcó para Abraham en el cumplimiento de las promesas divinas. ¿Por qué es tan importante que Abraham y Lot se hayan separado? Entonces, vayamos a Génesis 12, 1 al 3, y vamos a entender por qué es tan importante ese evento en la vida de Abraham. Génesis 12, 1 al 3 dice, el Señor le había dicho a Abraham, ojo que ahí dice Abraham, no dice Abraham, hay que hacer esa precisión. A un Dios no les había cambiado el nombre. ¿Listo? Ni a él ni a su esposa. Entonces, por eso la Biblia lo llama ahí Abraham, no es que se haya equivocado la Biblia. Entonces, dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Aquí hay una orden de Dios, ¿cierto? Pero mire la bendición, mire la promesa que Dios le dice a Abraham. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Una promesa maravillosa. Debemos recordar que Abraham ya cuando Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre enaltecido, padre de multitudes, se refiere a que él es el padre de la fe y él es el padre de 3 de las denominaciones religiosas más fuertes del mundo. Es el padre del judaísmo, es el padre de los musulmanes y es el padre, hablando en términos espirituales, del cristianismo. Entonces imagínense que Dios sí le cumplió esa promesa. Porque más adelante le dice, bueno, sal, cuenta las estrellas y si las puedes contar, sabrás cuál será el número de tus descendientes. Entonces, Abraham, un personaje muy especial. Y obviamente hace parte de la línea genealógica del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también es tan importante. Abraham acaba de recibir una de las promesas más importantes de toda la palabra de Dios.
fue escogido por Dios para ser el padre de la fe. Pero miremos un detalle. ¿Cuál era la orden del Señor? El Señor le dijo lo que debía hacer y le dice, primero, deja tu patria. Es decir, que Abraham en ese momento estaba en un lugar geográfico y escucha la voz de Dios y le dice, tienes que irte de aquí. ¿Usted qué haría si Dios le dijera eso? Una vez yo por lo menos soy demasiado, no sé cómo decirlo, pero bueno, puede ser, pero me gusta mucho mi casa. A mí que me digan salgamos, uy, no, para mí eso es una pereza, me gusta mucho estar en la casa. Pero si Dios lo dice, pues hay que obedecer, ¿cierto? Hay algunos que no les queda tan difícil, porque eso, todos quieren estar en la calle, ¿sí? Entonces no es tan complicado. Entonces, el Señor le dijo a Abraham, deja tu patria, pero ojo que no le está diciendo, deja tu barrio, le está diciendo, deja tu país, o sea, es una orden bastante tremenda, tremenda. ¿Y qué más le dice? Deja tu patria y ojo a este detalle, y a tus parientes y a la familia de tu padre. ¿Cuántos de los que están aquí aman compartir con sus familias? ¿Cierto que es maravilloso? Cada vez que hay oportunidad, vernos con nuestros hermanos, nuestros padres, con la familia. Es maravilloso y pienso que es una bendición de Dios. Pero de repente el Señor dice, no, Abraham, te vas, pero ninguno de ellos puede ir contigo. Para que entendamos más o menos cómo es la orden de Dios. Y le dice, y vete a la tierra que yo te mostraré, otro ingrediente más. Si el Señor le dice a usted, váyase del país, ¿qué es lo primero que usted le va a preguntar? Ah, muy bien. El Señor le dijo, vete y en el camino te digo para dónde vas. Tremendo, ¿no? Él no le dijo a dónde. No le dijo a dónde. Entonces, obviamente, aquí tiene unas bendiciones muy especiales y él le dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Todo esto es en el tema de que él hace parte de la línea genealógica de Jesús. En Abraham heredamos la bendición de Dios, en Abraham, porque él es antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Pero, usted se acuerda por allá, yo recuerdo que cuando este presidente dijo eso, yo dije, uy. Cuando Hugo Chávez dijo, maldigo a Israel desde el fondo de mis entrañas, se atrevió a semejante cosa. Pues resulta que pues él murió de una enfermedad en el fondo de sus entrañas. Porque la palabra de Dios dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esto es un tema bastante importante. De hecho, la Biblia dice en una profecía bíblica que Israel va a ser una piedra que cualquiera que la quiera alzar va a ser destruido. Entonces, no somos idólatras a Israel, no vamos a caer en la idolatría a Israel, pero sí sabemos que ellos tienen una parte importante en el corazón de Dios. ¿Listo? Ahora no es para que usted se vaya y se ponga la equipa y venga aquí con las patillas. No, nosotros no somos judíos, somos iglesia. ¿Amén? Somos iglesia. Preguntas ahora, hermano, al final, por favor. Entonces, somos iglesia. Somos iglesia. Entonces, miren, hermanos. ¿Qué hizo Abraham con esa orden de Dios? Y aquí está el detalle de este mensaje. ¿Qué hizo Abraham? Lea conmigo el verso 4 y 5. Dice Génesis 12, 4 al 5. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Ahí cumplió. ¿Pero qué hice después de la coma? Y Lot fue con él. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque la orden era deja a tu familia, a tu parentela, déjala. Pero Abraham salió muy juicioso, pero en este aspecto no obedeció al Señor. Amén. Dice que y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán.
tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Entonces, vemos aquí que el Señor le acaba de dar una gran promesa. Pero Abraham dijo, no, pero yo me llevo a Lot. Y entonces Abraham se llevó a Lot. ¿Se lo llevó? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Hipótesis. Que Lot le hubiera dicho, tío, me voy. ¿Qué tenía que hacer Abraham? No, mijo, usted quédese acá, no me llame, yo lo llamo. ¿Sí? O la otra, que Abraham en su corazón hubiera dicho, no, pues es mi sobrino, mi amado, vámonos. Pero aquí es donde está el tema de la obediencia, amados. Porque el Señor le dio una promesa y esa promesa se retardó un tiempo, entre tanto que él llevó consigo al otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La promesa se tardó. Y yo creo que Dios está muy interesado en que cada uno de sus hijos experimente su bendición. Dios es un Dios que bendice a sus hijos. La Biblia dice que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos bendecidos por el Señor. Pero, a pesar de que es uno de los deseos del corazón del Señor, resulta que en algunas ocasiones somos nosotros los que estamos poniendo un freno a esas maravillosas promesas. A veces somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, haga esto. Y uno sale y lo hace de otra manera. Dios dice, no hagas esto, y uno va y lo hace. Entonces, Dios quiere bendecirnos, y hoy tal vez este mensaje pueda ser una respuesta para ti del por qué has escuchado de tantas promesas y no se han cumplido. Entonces tenemos que analizarnos. ¿Estamos cumpliendo las condiciones de Dios? ¿Las estamos cumpliendo sí o no? ¿Sabe por qué? Porque Dios se toma muy en serio las promesas, más que nosotros. Dios se las toma muy en serio. Pero así como se toma en serio las promesas, se toma en serio las condiciones. Dios se toma en serio las condiciones. Por eso hay procesos en nuestra vida que pareciera que se repitieran. Pasa uno, y pasa uno, y pasa uno. Y dice, ¿pero por qué? Porque hay una condición que no cumplimos. En el día en que cumplamos la condición, veremos la bendición condicionada a cumplirse. Lo veremos. A veces tenemos buenas intenciones, ¿sabe? Como Abraham. Pero Dios tiene mejores planes que los nuestros. Dios tiene mejores planes que los nuestros. Mire lo que pasó con Lot. ¿Sabe? Lot para Abraham representó dos cosas. Representó vulnerabilidad para Abraham. Hizo que Abraham fuera vulnerable. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando Lot está por allá en unas tierras, que ya vamos a hablar de eso, es capturado con un botín de guerra. Y entonces él tiene que ir a rescatarlo. Abraham tiene que ir a pelear y rescatarlo. Es decir, Lot fue un punto vulnerable para el caminar de Abraham. Cuando Dios dice vaya y deje, y nosotros llevamos lo que Dios ha dicho que no llevemos, nos convierte en personas vulnerables. ¿Sí? Nos da cierta vulnerabilidad en el caminar bajo las promesas de Dios. Mire Génesis 14, 10 al 12. Está ahí en el contexto. Génesis 14, 10 al 12. Dice, resulta que el valle del Mar Muerto estaba lleno de pozos de brea. Así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huía, algunos de ellos cayeron en los pozos de brea, mientras que el resto escapó a las montañas. Entonces los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias.
Lot representó una debilidad, un punto frágil para Abraham. Abraham tuvo que ir a la guerra. Abraham tuvo que ir a pelear. Obviamente Dios lo ayudó y lo libró, pero representó un punto vulnerable en la vida. Note que, ¿dónde estaba viviendo Lot en ese momento? Sodoma y Gomorra. No era un lugar muy bonito para vivir, es decir, hablándolo en términos espirituales. Ese era el lugar en el que Lot estaba viviendo. Entonces, Lot representó para Abraham una vulnerabilidad. Si usted y yo escogemos decir, Dios, gracias por tus promesas, lo que tú has condicionado, pero lo voy a hacer de esta manera, usted y yo debemos saber que estamos colocándonos en un punto vulnerable. En un punto vulnerable. Porque tarde o temprano, aquellas cosas que decidimos llevar en nuestro caminar con Dios, que Dios ha dicho, esto no, para que yo pueda cumplirte la bendición, eso va a representar un peso, va a representar una traba, un tropiezo para nuestro caminar. Entonces, ¿hay algún Lot por ahí en su vida? ¿Hay algo que represente a Lot en su vida en el día de hoy? ¿Hay algo que Dios le ha dicho, te voy a bendecir, pero debes cambiar, dejar, y usted lo lleva aún? Empecemos a meditar en esto en el día de hoy, porque eso puede ser lo que esté demorando el cumplimiento de una promesa condicionada para usted. Meditemos en eso. Me incluyo. Meditemos en este tema. Mire qué más representa Lot en la vida de Abraham. Lot fue un motivo de discordias. Lot fue un motivo de discordias, de riñas. Mire lo que dice Génesis 13, 5 al 8. Génesis 13, 5 al 8. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot, si ambos vivían tan cerca el uno del otro, con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente, Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Abraham tratando de resolver algo que surgió en su caminar por no obedecer al Señor. ¿Qué surgió? Discordias. Todos los que trabajaban con Lot y los que trabajaban con Abraham empezaron a pelearse por el pasto, por los insumos, empezaron a haber riñas entre ellos. Entonces, un Lot en nuestra vida puede ser el paso abierto a discordias. A veces puede presentarse que por llevar algo o tener con nosotros a alguien o alguna cosa que Dios nos ha dicho, esto no puede ser parte de la bendición, puede representar discordias. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿hay algún Lot en su vida? ¿Hay algún Lot en su alrededor? ¿Hay algún Lot en su corazón que represente vulnerabilidad, que represente discordias en su vida? Tan solo porque dijimos, aunque Dios haya hecho que no, yo digo sí. ¿Quién, qué puede ser ese Lot para usted en el día de hoy? Porque eso puede ser el estorbo de su bendición. Puede que a corto plazo no veas las consecuencias de llevar a un Lot en el camino del Señor. Pero a largo plazo es muy posible que veamos las dificultades que se presentan por no haber obedecido a Dios. Ahora, hagamos algunas reflexiones sobre Abraham y Lot. Y aquí van a empezar a pesar los temas espirituales que diferencian radicalmente a Abraham de Lot. Porque entre ellos hay una gran diferencia hablando en términos espirituales.
Y hoy las vamos a descubrir en la palabra de Dios. Primero, hay quienes reciben favor porque están con alguien bendecido por Dios. Amén. Hay personas que reciben favor, les va bien, pero es porque están con alguien que es bendecido por Dios. Lot, dice Génesis 13:5, mire lo que nos dice de Lot. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Es decir, que si hablamos en términos monetarios, Lot también había recibido bastantes cosas. ¿Pero por qué? Porque estaba con Abraham. Esa es la respuesta. No es porque Dios estuviera bendiciendo a Lot. Es porque lo que Dios le daba a Abraham era tanto que de alguna manera Lot era bendecido, pero Lot no era el objeto de esa bendición. ¿Me hago entender? Por eso Lot era tan próspero, porque estaba con alguien a quien Dios sí bendecía. Lot estaba recibiendo parte del favor que Dios estaba dando a Abraham, pero eso no significa que Lot fuera bendecido por el Dios que estaba bendiciendo a Abraham. Una de las cosas que recuerdo justamente en este momento al citar este ejemplo, es una de las cosas que Dios le dice a las esposas que tienen maridos no creyentes. La Escritura dice que ellos y que los hijos van a recibir de las bendiciones que Dios envía sobre una mujer creyente en el hogar. A ver, así lo dice la Escritura. Entonces, puede que en el hogar el esposo y los hijos no quieran buscar de Dios, pero a pesar de eso, ellos reciben el favor porque hay una madre que le cree al Señor. Amén. Como dice el dicho, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, ¿cierto? Y hoy debes hacerte estas preguntas. ¿Te está yendo bien con alguien bendecido? ¿O es porque tú amas a Dios? Hoy tienes que saber, ¿te va bien? ¿Pero te va bien porque tú le crees a Dios? ¿O te va bien porque tú estás pegado a un buen árbol que Dios está bendiciendo? ¿Por qué te está yendo bien en la vida? Porque es una pregunta que nos debemos hacer. Otra pregunta, ¿eres como Lot que camina con un Abraham? ¿O eres como un Abraham que camina con Dios? ¿Quién eres tú? ¿Cómo estás caminando hoy? Tal vez estás caminando como Lot, pegado a la sombra de alguien que es temeroso de Dios, le cree al Señor, ama al Señor, y por ende, de alguna manera, esas bendiciones que Dios derrama sobre Abraham caen sobre ti. O por el contrario, eres tú como Abraham, al cual el Señor bendice todo el tiempo. Todo el tiempo. Y hay personas alrededor de ti que saben que tú eres un bendito de Dios. Hay que saber eso en este día. Y mire, el espiritual escoge a Dios, pero el carnal escoge lo mejor a sus ojos. Ojo esa diferencia entre Abraham y Lot. El espiritual siempre escoge al Señor, pero el carnal escoge lo mejor a su vista. No tiene en cuenta a Dios. Mire, se lo demuestro, Génesis 13, 8 al 11. Mire lo que hace Abraham, que es bellísimo. Génesis 13, 8 al 11. Finalmente Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la de la tierra a la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. ¿Qué hizo Lot? Mire, ojo a ese detalle. Lot miró, pero no nos deja ver que haya hecho. Voy a preguntar al Señor, ¿qué querrá el Señor? Lot dijo, voy a mirar. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió
antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Mire qué interesante. Abraham puso a escoger a su sobrino hacia dónde quería ir. Abraham no tenía puesta su confianza en lo que podía ver. Abraham sabía que si él caminaba en obediencia a Dios, donde quiera que fuera, el Señor lo iba a bendecir. La bendición no estaba condicionada, digamos, en este aspecto a decir, donde yo mire, allá es donde... No. Pero contrario a lo que hizo Lot. Lot, que empezó a buscar, si esta tierra se ve excelente. Pero ¿sabe qué escogió? Escogió Sodoma y Gomorra. El lugar se veía lindo, precioso, pero en un futuro esa región cayó bajo el juicio de Dios. Y Dios envió fuego desde el cielo. Entonces, el espiritual escoge a Dios. El carnal, lo que está ante sus ojos. Debemos saber muy bien si actuamos hoy como Abraham o como Lot. Porque si usted actúa como Abraham, usted sabe que le pueden quitar muchas cosas. Pero desde que usted tenga a Dios, tranquilo. Amén. Tranquilo. Usted puede perder cosas, pero si usted está en obediencia a Dios, camina con el Señor, la bendición no es lo que usted pierde. Amén. Inclusive, me encanta cuando José, el de Génesis, tiene ese encuentro con sus hermanos, que eran unas changuitas esos hermanos, eran muy malos, pero tiene un encuentro con ellos, y él les dice, no, tranquilos, yo sé que todo esto lo usó Dios para protegernos. Hombre, que tiene una visión clara de que Dios por encima de las adversidades tiene un propósito de bien para nuestra alma primeramente, y si Dios así lo determina, un bien también para nuestra vida material. Pero eso no es en todos los casos, claramente. Sin embargo, mire lo que pasa con Abraham. Abraham le dijo, escoge. Yo creo que ahí Abraham empezó a entender, sí, definitivamente es mejor empezar a haberme separado de Lot. Estoy teniendo conflictos, esto me ha hecho vulnerable, y hay peleas y hay riñas. Ya entendí. Ya entendí y dijo, ¿sabe qué, Lot? Escoja. Y Lot claramente escogió lo que se veía mejor, lo que se veía más bonito, lo que se veía más próspero. Y Lot empezó, sí, voy para allá. Pero, a pesar de todo, la bendición no era esa tierra. La bendición estaba en el Señor. En el Señor, en el Señor. Que nuestras decisiones no nos lleven a dejar a Dios. Que nuestras decisiones no nos lleven a ir por cosas materiales que se van a corromper, se van a destruir con el paso de los años. Sino que nuestras decisiones empiecen a generar quilates de oro, hablando en términos de fe y de reverencia. Entonces, Abraham tuvo que obedecer después de que Dios le había dicho, deja a tu parentela, y obedeció. Lot escoge un lugar bonito pero pecaminoso. Lot vio una oportunidad, pero Dios no era parte de su vida. Hermanos, qué triste cuando nosotros a veces como creyentes tenemos oportunidades enfrente y a veces tomamos los caminos donde Dios no va, donde Dios no está. Esa región, como ya lo dije, sería destruida después por el juicio de Dios. El bendecido puede perder cosas, pero no deja de ser bendito porque tiene a Dios como su mayor tesoro. Pero el carnal pierde las cosas y queda hecho un 8. El carnal pierde las cosas y ahora. O sea, sucumbe su esperanza de vida, sucumbe su gozo, su alegría, porque su esperanza está puesta en las cosas terrenales. Y cierro con este punto. Volvamos a Génesis 13, 14 al 17, que fue con lo que iniciamos este mensaje. Ya estoy cerrando.
Y ahora sí vamos a entender por qué es tan importante lo que nos dice versos 14 al 17. Génesis 13, 14 al 17. Después de que Lot, ¿qué dice ahí? Se fue. Se fue lo que estorbaba la bendición. Se fue lo que Abraham llevó consigo cuando Dios le había dicho que no lo llevara, cabezón. Después de que Lot se fue, dice, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Se fue Lot, ¿qué hizo Dios? Le vengo a ratificar mi promesa, ahora sí. Ahora sí, mijito, siéntese, abróchese el cinturón porque le va a caer la bendición que le había dicho. Usted la retardó porque se llevó al cabezón de Lot con usted. Entonces, mi tema para este mensaje, las bendiciones condicionadas de Dios se retardan con un Lot que usted lleva. Se retardan. Y las bendiciones de Dios son maravillosas, espectaculares. Nos muestran la generosidad de Dios, porque Dios es un Padre. La Biblia dice que quien, teniendo a alguien que le pida pan a uno de sus hijos, le dará una serpiente o una piedra. Dice, cuanto más vuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a quienes le pidan, dice la Escritura. Entonces, ¿qué espera usted para dejar a ese Lot? ¿Qué espera usted? Porque ese Lot puede ser lo que está retardando, interponiéndose en una bendición que está condicionada a su obediencia. ¿Qué está esperando? Entonces no vuelva a decir, Dios, ¿por qué no me bendices? Tenemos que revisar, ¿estoy cumpliendo las promesas condicionadas? Las incondicionales, ¿no? Porque por más de que uno haga o deje de hacer, Dios las va a cumplir. Pero las bendiciones condicionadas, sí tenemos que leerlas con lupa. Y mire que tan pronto Lot se fue, es que es maravilloso. Perdóneme que trate de personificar un poco este ejemplo, pero yo me imagino a Dios como, por fin. Y le dice a Abraham, vamos a hablar. ¿Se acuerda que yo le había dicho? Ahora sí. Ahora sí. ¿Por qué? Porque Lot ya no está. Y yo le había dicho que no llevara a nadie. Perdóname, Señor, si estoy un poco tratando de personificar ese ejemplo. Pero creo que, inclusive nosotros como padres a veces vemos eso en nuestros hijos, ¿cierto? Hijita, ¿por qué hiciste eso? Y uno trata, y uno en lo secreto ora. Señor, hazle ver. Hasta que por fin, entonces uno de papá, ¡ay, mire! ¡Qué bueno! Porque Dios tiene bendición para usted. Y así pasa con amigos, amigas. Sí, que a veces se ponen de cabezones a desobedecer a Dios y no, yo lo voy a hacer de esta manera. Y no, pero ¿cómo le hago entender que Dios no puede ser burlado? Dios no puede ser burlado. No trata de decir, ay, Dios es tan bueno que Él va a permitir que esto me vaya bien. No, Señor, Dios no puede ser burlado, lo dice la Escritura. Entonces, el proceso que se repite. ¿Y por qué yo todos los años en este ciclo y no salgo de él? Pues, mijito, hay un Lot en su vida que hay que dejar para que usted vea el cumplimiento de las bendiciones del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Hoy vamos a reflexionar, Señor, en lo que pueda representar Lot en nuestra vida. Padre, muchas gracias te damos hoy porque tú eres un Dios de promesas. Gracias por cada promesa. Gracias por rodearnos con tanto favor, con tanta gracia, con tanta misericordia, Señor.
Pero ayúdanos a sacar a Lot de nuestro corazón. Si está clavado allí, ayúdanos a sacar a Lot. Ayúdanos a tomar la decisión de quitar a Lot de nuestro camino. Padre, gracias, porque podemos ver también la importancia de ser espirituales en nuestras decisiones. No solo guiarnos por lo que vemos, sino ser espirituales. Temas que hemos hablado ampliamente durante varios domingos aquí en los sermones, en nuestros devocionales, en tantos temas. Señor, ayúdanos a despojarnos del Lot. A veces pueden ser personas. A veces pueden ser personas que representan al Lot. Danos, Señor, hoy la sabiduría y el amor para decirle a un Lot, hasta aquí llegamos. Para decirle a ese Lot, yo voy buscando otras cosas. Yo quiero seguir la voz de mi Dios. Tal vez hoy sea el día en que vamos a decirle a hábitos, cosas que representan a Lot en nuestro corazón. También decirle, hasta aquí llegamos. Y no queremos seguir más con Lot en nuestra vida. Padre, a veces hay seres queridos que amamos con todo el corazón, pero también hay que dejar que ellos decidan por Dios, por Dios. Líbralos, Señor, de ir en tierras como Sodoma y Gomorra. Líbralos de esas decisiones que son netamente carnales, de esas decisiones que todo parece que es para bien, pero tú no estás ahí. Por favor, líbralos, para que ellos no se peguen a Abraham, sino al Dios de Abraham. Señor, hoy entendemos la importancia de tenerte en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias. Guíanos en cada decisión, Señor. Limpia nuestro camino para que hoy nos puedas volver a decir, mira hacia el norte, al sur, al occidente, al oriente, porque de verdad te voy a bendecir, porque de verdad te voy a bendecir. Ayúdanos a limpiar ese andar diario, Señor. Todo estorbo de la bendición, Padre, hoy a través de decisiones sean quitados. Y Padre, yo te pido que a partir de este día, esos ciclos de frustración, de conflictos, todos esos ciclos sean terminados, porque hoy decisiones relevantes serán tomadas, deben ser tomadas. Señor, yo siento que esta semana es una semana importante para muchos. Por eso hoy te pido, déjanos entender que hay un Lot que hay que abandonar, pero hay un Dios al que hay que abrazar con todas las fuerzas y con toda la reverencia. Porque tú eres un Dios de promesas. Y hoy entendemos que esas promesas condicionadas no pueden ir acompañadas de una figura de Lot. Padre, te bendecimos. Hoy, Señor, no escogemos a Lot, escogemos a Cristo. Escogemos a Cristo, aquel que nos reconcilia contigo, aquel que nos hace coherederos de Dios, aquel en el cual tu palabra dice que todas las bendiciones son en Cristo, sí, y en Cristo, amén. Hoy escogemos a Cristo, hoy escogemos el camino de la cruz, hoy escogemos las sendas del Cordero de Dios para andar bajo las promesas del Señor. Bendito Dios, gracias, porque si hoy podemos aspirar a ser alguien heredero de promesas, es gracias a que Jesús llevó sobre sí el castigo precio de nuestra paz, porque la verdad es que no merecíamos las promesas. Pero tú eres tan generoso, tan bello, que enviaste a tu Hijo para limpiarnos, para perdonarnos y hacernos coherederos con Cristo. Gracias por todas las bendiciones que has destinado en tu plan redentor, Señor. Y es solo por la honra y la gloria de Jesús que podemos aspirar y esperar en ellas. Hoy te amamos, Señor, y ponemos esta semana en tus manos. Que caminos sean abiertos, Señor. Caminos de gloria, caminos de honor, Señor,
para toda la iglesia y para cada familia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Damos gloria al Señor por su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a tener hoy la Santa Cena. Le pido que me regale unos minuticos, que vamos a tener la Santa Cena en esta mañana. Qué mejor momento para que en la Cena del Señor podamos decirle a Dios, no más el celot en mi vida. Así que vamos a pasar, por favor. Gracias, hermanas. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor, mientras recibimos el pan y la copa, meditamos, Señor. Y te pedimos perdón si en algo te hemos causado dolor, enojo. Te pedimos perdón, Señor. Queremos tomar esta cena dignamente. Y también a través de este momento, Señor, te pido, Dios, danos una creciente comunión contigo. Danos una cercanía especial contigo. Que salgamos de este lugar con el Dios de la Biblia en nuestro corazón. Padre, te suplico por aquellos que están pasando por luchas de salud. Te ruego, Señor, que extiendas tus manos sobre todos los enfermos de la iglesia, de sus seres queridos, y traigas sanidad, sanidad. Y traigas también sanidad emocional a aquellos que están padeciendo luchas de depresión, de ansiedad, de culpa. Y también quiero rogarte, Señor, que a través de este tiempo tú reprendas toda obra del enemigo, Señor, en las vidas de las familias de la iglesia. Levante su copa. Levante su pan, perdón. Dice la Escritura, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan y démosles gracias porque a través de su sacrificio, su cuerpo fue quebrantado para el perdón de nuestros pecados. Levante su copa. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Participemos del vino y recordemos ese pacto con las mejores promesas de Dios. Señor, te bendecimos y te damos gracias. Y hoy, Señor, te pedimos que vengas con nosotros cada día de nuestras vidas y que podamos entender y meditar en esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, cositas para terminar. Recordarles nuestra reunión este próximo miércoles a las 8 de la noche a través de Facebook Live. Segundo, recordarles a aquellas personas que voluntariamente deseen apoyar con sus ofrendas este ministerio. Lo pueden hacer a través del cofre y el sobre que está allí en la esquina. Y vamos a orar por la economía y las finanzas de la iglesia. Señor, en este día también queremos pedirte que bendigas la economía, las finanzas de cada familia de la iglesia. Te pido, Señor, que tú bendigas en todos los aspectos la economía de cada familia, Señor. Te pido que bendigas la obra de sus manos. Señor, que pongas gracia en ellos y que abras puertas de favor y que tú les bendigas como solo tú puedes bendecir. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguien cumplió años en estos días? ¿La llamas, porfa? Vamos a cantarle cumpleaños.
Vamos a celebrar el cumpleaños de Erika. No sé si hay alguien más. Bueno, vamos a cantar el cumpleaños a Erika, que estuvo cumpliendo años el día de ayer. Así que vamos a cantar cumpleaños. Así que con entonado acento, 1, 2, 3. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Eri. Cumpleaños feliz, Dios te dé la salud, bendiciones también. Dios te cuide y te guarde, ahora y siempre. Amén. Feliz cumpleaños. Por favor, extienda sus manos hacia ella y vamos a orar. Señor, tú eres un Dios de promesas y en este día queremos pedirte, derrama tus ricas bendiciones sobre la vida de Erika y te pido, Señor, que la lleves de bendición en bendición y de triunfo en triunfo. Gracias por este cumpleaños que podemos celebrar junto a ella como nuestra hermana. Y Señor, gracias por su vida. Gracias por lo que harás en ella y porque tú la has tomado de la mano y no la soltarás hasta que hayas cumplido lo que le has prometido. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz cumpleaños, Erika. Bueno, mis hermanos, entonces quedamos despedidos. Una excelente semana para todos y quedo pendiente a cualquier inquietud que tengamos. Bendiciones para los que están en casa.